5 creepypastas para celebrar el Día de los Muertos. Reentrada. Vestido con un traje espacial sucio, el astronauta hizo su mejor esfuerzo para controlar su respiración. Fue difícil. Su cabina reducida había demostrado ser claustrofóbica incluso para los individuos más intrépidos. No ayudó que estuviera rodeado por la nada, una ausencia de luz total. Incluso los confines más lejanos del espacio eran notablemente más brillantes, con su oscuridad embelesada por las estrellas. El calor bañaba la cápsula estrecha. Esta era piloteada por un estadounidense, si es que se podía confiar en las marcas afuera de la nave. En letras gruesas y remarcadas, se encontraban las palabras Estados Unidos. Enyesada por debajo, estaba la bandera nacional ligeramente torcida. El astronauta extendió sus manos buscando el panel de control. No había luces LED guiando sus manos, y palpaba la pared desnuda. ¡Socorro, socorro, socorro! Llamó, esperando que el centro de control lo pudiera escuchar. Solo un sonido silbante extraño y su propia respiración agitada saludaron a sus oídos. Trató de impedir que el pánico lo sobrecogiera. Había estado en muchas misiones en solitario en el pasado, pero esta era la primera vez que se había sentido auténticamente solo. Una alarma penetrante, que provenía de algún lugar no determinado, invadió su ensimismamiento. Por más extraño que pareciera, el ruido lo reconfortaba. Lo tomó como una señal de que no había sido olvidado, que aún existía alguna conexión entre él y el resto de la humanidad. Adelante, torre de control. Intentó de nuevo. A pesar de que la alarma continuó, creyó haber podido escuchar el disturbio sofocado de voces. Se derramaba sudor de su entrecejo y jalaba el collar de su traje espacial. El material pesado del cual estaba hecho solo se sumaba a su miseria. No podía verlo, pero sentía como si el área a su alrededor estuviera titilando con ondas de calor. Una negrura de naturaleza distinta comenzó a nadar por los bordes de su visión. Una vez más, trató de llamar a las voces distantes, pero sus pulmones ya no tenían la capacidad. Incluso mientras el entumecimiento se apoderaba de él, el temor persistía. De labios partidos, se desprendió su última palabra inaudible. Mami. El bombero negó con su cabeza, apartando la mirada del panorama enfermizo frente a él. La casa verdaderamente había sido reducida a cenizas por las llamas, pero quedó lo suficiente como para que pudieran reconstruir la escena. 2 víctimas habían sido reclamadas por el infierno. Una mujer fue descubierta entre los restos de la cocina. Su proximidad con la fuente del incendio, una tostadora, indicaba que había sucumbido a la inhalación de humo relativamente rápido. El segundo cuerpo era mucho más pequeño. El niño, vestido con un disfraz extraño, casi fue pasado por alto. Por alguna casualidad inquietante, la caja de cartón en la que se había ocultado permanecía intacta. El bombero habría sonreído ante el contenedor camuflado como nave espacial, de no ser por el fallecimiento prematuro. Se tomó un momento para llorar al niño. Por respeto a su imaginación, anotó la causa de muerte en su mente. Combustión durante reentrada atmosférica. El juego del diablo. Reza, pues los demonios no gozan de razón. Satanás aguarda para maldecir tu camino. ¿Lo has visto en sus ojos al atardecer? ¿Te has preguntado si ríe cuando juega? Kansas, el juego del diablo. Este es un conjunto de instrucciones sobre cómo hablar con el diablo. Lo cual, como aquellos de ustedes con algún vestigio de inteligencia podrían deducir, es una proposición claramente estúpida, una que muy probablemente podría culminar en cualquier cantidad de destinos profundamente desagradables. A decir verdad, tal vez sería más prudente que publicaras la información de tu tarjeta de crédito en Facebook o que emprendieras una carrera de peleas contra cocodrilos. Pero, desde luego, eso no te detendrá, ¿o sí? Al menos no si estás sinceramente interesado. En un nivel técnico, si haces todo a la perfección, existe una buena probabilidad de que salgas ileso, y eso parece ser razón suficiente para que algunas personas decidan que es una buena idea. Más aún si eres del tipo que son adictos a los sustos, amantes de la adrenalina y tentadores del destino, o del tipo desesperado. Lo cual me lleva a un punto de clarificación que debo hacer.
Este no es un manual para realizar ninguna clase de trato, Faustino, ya sabes, toda esa clase de tratos para vender tu alma. Si sucede que sacas el tema de conversación, el diablo ciertamente no estaría inclinado a rechazarlo, pero seguir adelante con un trato tan insensato ameritaría remover algunas de las protecciones que habrás colocado de antemano. Y no creo que deba deletrearte porque eso sería una mala idea. Si en verdad eres tan matemáticamente discapacitado como para querer intercambiar algo que durará una cantidad infinita de años por algo que podría durar alrededor de 90 años como máximo, entonces hay muchos otros rituales ahí afuera que puedes seguir. De realizarse correctamente, solo debería permitir que ambos hablen. Eso quizá plantea la pregunta de, ¿por qué exactamente querrías hablar con el diablo en primer lugar? Quizá a algunos de ustedes solo les gusta la idea de sacarle plática a entidades ocultistas extremadamente peligrosas, pero por el bien de la raza humana espero que la mayoría no sean tan estúpidos. La respuesta corta es esta: él sabe cosas. Cosas que algunos de ustedes pueden tener un alto interés personal en descubrir. Ahora bien, él no es omnisciente ni nada por el estilo, por más que le guste pretender lo contrario. No es Dios, pero definitivamente posee una ventaja sobrenatural sobre el tipo de conocimiento que cualquier humano es capaz de obtener. Por ejemplo, quizá no sería capaz de predecir cuándo ocurrirá la siguiente guerra mundial, ni podría decir la cura para el cáncer. Pero muy fácilmente podría predecir los números ganadores de la lotería de $500 millones de mañana, o decirte qué condición mortal y no diagnosticada podría estar afectando a uno de tus seres queridos. Por supuesto, el príncipe de las tinieblas no anda repartiendo los números ganadores de la lotería a cualquiera que lo pregunte. Y confiar en cualquier tipo de información obtenida de un ser que comúnmente es descrito como el padre de todas las mentiras te volvería susceptible a terminar en una situación todavía peor que en la que estabas antes. Sin embargo, si estás empecinado en descubrir algo y has agotado todas las demás opciones, existe una manera para tratar de obtener información acertada del sujeto. Verás, como muchos de los villanos más urbanos de la cultura popular, el diablo tiene una pequeña afinidad por los juegos y las apuestas. Claro, la razón por la que le gustan tanto es que casi siempre gana. A menos que resulte que eres un violinista llamado Johnny o que estés siendo representado por Daniel Webster, probablemente te pateará el culo. Pero si estás lo suficientemente determinado como para encarar los riesgos y pronósticos adversos, existe un tipo de juego en particular que puedes jugar para tratar de ganar la información que necesitas. Pero primero lo primero. Comenzaremos con la descripción del proceso de invocación, luego nos adentramos en las reglas del juego y algunos consejos sobre cómo jugar, y claro, finalmente, la letanía inevitable de mierda arcana que puede salir horriblemente mal. Para poder contactar a tu compañero conversacional, tendrás que ir a la iglesia a la medianoche. No importa qué tipo de iglesia, grande o pequeña, vieja o nueva, liberal o conservadora, siempre y cuando te asegures de que estará vacía. El proceso probablemente funcionará mejor si lo intentas durante luna nueva, luna llena, viernes 13 o noche de brujas. El día en sí es menos importante que el efecto psicológico que tendrá en ti. Siempre y cuando no lo intentes en víspera de Navidad o algo estúpido como eso, estarás bien. En cambio, la hora sí es importante. No tienes que comenzar o terminar tu ritual exactamente a las 12 a.m. de la hora atómica de Greenwich ni nada por el estilo, pero, como regla general, tienes que llegar un poco antes de la medianoche y tener todo preparado a no más de 10 o 15 minutos después. Llega mucho antes de la medianoche si no sabes cómo vas a entrar. Por más sorprendente que sea, la mayoría de las casas de Dios sí tienden a cerrar sus puertas durante la noche. Por supuesto, necesitarás traer algunas cosas, y hay otras cosas que no podrás llevar. Para este ritual, necesitarás una lata de sal llena. No tendrás que usarla toda, pero siempre es mejor tener más de lo que necesitas. 7 candelas, siendo rojas o blancas las de preferencia. Algo con lo cual encender las candelas. Te asombraría la frecuencia con que se olvidan de esto. Ritual ocultista o no, no se van a encender solas. Varias yardas de hilo rojo, cuerda o lana. Un espejo de cuerpo completo o de pared. Idealmente, te convendría encontrar uno que ya estuviera presente en la iglesia, pues sería un poco imprudente andar cargando uno contigo durante un allanamiento.
También te podría resultar útil traer algunos marcadores, lápices, papel, una linterna y cualquier otra herramienta que pueda ser necesaria para asegurar tu entrada en la iglesia. No se te permitirá traer ningún dispositivo electrónico o dispositivos para medir el tiempo. Esto incluye todos los teléfonos y celulares, tabletas, libros electrónicos, reproductores de MP3, calculadoras, agendas digitales, relojes de pulsera, relojes de bolsillo, temporizadores para cocina, relojes de arena, etc., etc. Si eres una de esas personas que prácticamente tienen conectado el celular a su cerebro, no te preocupes. Puedes llevarlo contigo a la iglesia siempre y cuando lo dejes afuera de la habitación en donde realizarás el ritual. Si llevaste una linterna, déjala afuera también. Tampoco lleves ningún tipo de parafernalia religiosa para protegerte, especialmente si están relacionadas con las religiones abrahámicas. Y si esos zarcillos góticos de cruces negras que usas están colgando boca arriba, cuentan. Si llevas en tu persona cualquier tipo de símbolos sagrados como esos, el diablo simplemente se rehusará a mostrarse. No te preocupes, no estarás totalmente desprotegido. De hecho, la mayoría de los artículos que llevas no son para ningún tipo de invocación satánica, sino para tu propia protección. Supersticiones viejas y remedios de magia folclórica para escudarse a uno mismo del mal. Por lo que sé, el efecto se basa mayormente en el poder de la fe, así que de seguro existe una cantidad numerosa de objetos, artefactos y procedimientos que podrían funcionar igual de bien. Si te gustaría arriesgarte a sentirte indefenso ante la misericordia del diablo con tal de comprobar esta teoría, siéntete libre de experimentar. Sin embargo, a todos aquellos sin un deseo de muerte psicótico les recomendaría adherirse al ritual de la siguiente manera. Una vez que te hayas asegurado de que tienes todos los artículos correctos, dirígete a la iglesia y encuentra algún lugar para prepararte. Puede ser cualquier parte, desde el santuario en donde se celebran las ceremonias principales, hasta el salón de clases de la escuela dominical, e incluso en el armario de suministros. Primero, coloca el espejo, será ahí en donde aparecerá el diablo cuando lo invoques. Como tal, no debes completar la invocación hasta que hayas fijado ciertas barreras a su alrededor. Rodea el espejo con un círculo continuo de sal. Si el espejo está colgando de una pared o puerta, dibuja un semicírculo asegurándote de que la sal toque la pared en ambos extremos. Luego, envuelve muchas veces el hilo rojo alrededor del espejo. El color rojo, y especialmente el hilo rojo, es símbolo de protección en el folclore de muchas culturas y religiones. Por esa razón las candelas rojas son una muy buena idea. Hablando de las candelas, colócalas alrededor de la periferia de tu círculo, o semicírculo, de sal, separadas en intervalos relativamente parejos. No tienes que sacar una cinta métrica y hacer que sea exactamente perfecto, pero al menos trata que parezca que fueron arregladas por alguien con la edad suficiente para usar fósforos. Enciende las candelas de derecha a izquierda, teniendo el cuidado de no alterar la sal. Si rompes el círculo tendrás que comenzar de nuevo. Una vez que todas las candelas estén encendidas y flameando enérgicamente, tus barreras protectoras estarán completas. Ya estás listo para proceder con la invocación. Para hacerlo, primero debes captar la atención del diablo y demostrar tu determinación al ejecutar algún tipo de acto sacrílego en el espacio sagrado. Voltear un crucifijo o una cruz es bastante convencional, pero no es la única opción. Por ejemplo, sé de un niño que cumplió este requerimiento al garabatear graffiti obsceno en un cuadro de Jesús que colgaba en el salón de clases de su escuela dominical. Lo bueno de darle la vuelta a una cruz es que, una vez que hayas finalizado tu encuentro, asumiendo que has sobrevivido en una pieza, puedes simplemente voltearla hacia arriba y nadie sabrá nada, evadiendo el riesgo relativamente leve, pero aún así irritante, de hacer que tu escuela dominical se convierta en una recreación de la Inquisición española durante el siguiente mes y medio. Después de que hayas terminado con sea cual sea la cosa ofensiva que hayas decidido hacer, cierra todas las puertas de la habitación y apaga todas las luces, de modo que el espacio solo permanezca iluminado por las candelas. Voltéate hacia el espejo y obsérvalo fijamente, concentrándote en tu resultado deseado. No existen conjuros, no hay ningún verso en latín que debas recitar. Solo mira al espejo y desea lo más fuerte que puedas que el diablo aparezca ahí. Después de unos momentos de esto, cuando te sientas preparado,
Cierra tus ojos y cuenta hasta 10. Luego ábrelos. Si todo ha salido bien, ya no verás tu propio reflejo. Estarás viendo al diablo. O, al menos, viendo a la figura en la que el diablo ha decidido presentarse ante ti. Lo más probable es que no se verá como el usual demonio rojo y cornudo con patas de cabra y tridente, ni ningún otro tipo de aparición terrible. Asustarte ahora no tendría sentido. Lo más conveniente sería atraerte, hacerte sentir seguro. Con ese fin, generalmente toma la apariencia de un ser humano bastante promedio e insulso. En todo caso, es propenso a la vanidad y se inclinaría al extremo más atractivo del espectro. La única parte realmente aterradora de él serán sus ojos. No importa qué tanto se esfuerce, no puede ocultar el destello siniestro que arde profundamente dentro de ellos, ni su entretenimiento malévolo y hambre, como los ojos de una araña contemplando a una mosca que riñe contra su telaraña. Tienen una seguridad soberbia, esos ojos. Seguros y sin compasión. No mires dentro de ellos con demasiada atención o comenzarás a sentirte indefenso y paralizado por el terror, perdiendo tus esperanzas y voluntad de lucha. Dado que probablemente solo te quedarás ahí parado observándolo con asombro por unos segundos tras haber esperado en algún nivel que el ritual fallaría, él iniciará la conversación preguntándote qué es lo que deseas. Si puedes recuperar la cordura lo suficiente como para enlazar una oración coherente, deberías responder con algo como: deseo retarte a un juego de pregunta y respuesta. Incluso si no encuentras las palabras exactas, él sabrá a lo que te refieres y aceptará tu petición con una sonrisa amplia y predatoria de anticipación. Verás, ha estado jugando este juego por un largo tiempo, y es muy bueno en ello. La mayoría de los humanos, por el otro lado, son muy malos en ello. En el mejor de los casos, esto le dará la oportunidad para adentrarse en tu cabeza concienzudamente. En el peor de los casos, bueno, guardaremos eso para la letanía de mierda que puede salir mal. Tendrás que ser muy astuto para no sustentar sus expectativas. Las reglas generales del juego son bastante simples, con unas cuantas salvedades que hacen las cosas más complicadas. Comenzará haciéndote una pregunta. Él siempre inicia el juego. Puede ser cualquier cosa, desde trivia insignificante, a un acertijo, a una indagación extremadamente personal. No te preocupes, no serás arrastrado al infierno al instante en que respondas de manera incorrecta. De hecho, ni siquiera te indicará si diste una respuesta correcta o no. Después de que hayas contestado su pregunta, puedes hacerle una a cambio. Ahora, es aquí donde las consecuencias de tu respuesta entran en juego. Si contestaste a su última pregunta correctamente, él responderá a tu pregunta tan honesta y acertadamente como sea capaz de hacerlo. Sin embargo, si contestaste incorrectamente, tiene la libertad de mentir como le plazca. Quizás si le preguntaste algo que era mejor que no supieras, te dirá la verdad de todas formas, pero lo más probable es que te alimentará con las mentiras más insidiosas y perjudiciales que se le puedan ocurrir. Después de que haya respondido, hará otra pregunta y el proceso se repetirá una y otra vez hasta que decidas parar. Ahora bien, puede que estés ahí sentado pensando que obtener la información que necesitas suena bastante fácil. Lo único que tienes que hacer es esperar una pregunta que puedas acertar, y luego aprovechar esa oportunidad para preguntar lo que en verdad quieres saber, ignorando todo lo demás que te haya dicho. Pues, no es tan simple. El diablo nunca te dará una pregunta fácil, una de cuya respuesta puedas estar completamente seguro. En su lugar, puede darte preguntas de las cuales solo tengas conocimiento remoto, de las que quizás sepas la respuesta, pero que no estarás muy seguro, forzándote así a dudar de ti mismo interminablemente, provocando que te obsesiones con si puedes o no confiar en la información que te dará después. Quizá creerás que lo que te dijo fue una mentira o desearás que fuera una mentira, pero quedarás a la merced de la duda, incapaz de convencerte con plenitud de que estabas equivocado. O quizás tendrás que tomar una decisión enorme con base en la información que te ha dado y serás atormentado por el temor y la indecisión conforme te das cuenta de que tu destino y quizá también el destino de otros, descansa enteramente en si fuiste o no capaz de recordar algún fragmento banal de información que ni siquiera recuerdas en la actualidad. Por cierto, nunca recordarás las preguntas exactas que el diablo te haga, pues eso te daría la facilidad de corroborar tus respuestas más adelante. O quizá, en vez de poner a prueba tu conocimiento, te preguntará algo personal, algo con lo cual incluso te mientes a ti mismo.
Le responderás creyendo que diste una respuesta correcta: no resiento a mi hermana. Sí, le llevaría el dinero a la policía. Pero él sabrá mejor que tú que estás mintiendo, y te mentirá en retorno. Y le creerás. Le creerás hasta que ya no seas capaz de engañarte a ti mismo, y para entonces ya podría ser demasiado tarde. O quizá ni siquiera te dará la oportunidad de dar una respuesta acertada en lo absoluto. Quizás solo te preguntará una serie interminable de preguntas imposibles, haciéndote sentir más y más descorazonado en tanto comprendes que nunca serás capaz de obligarlo a que te diga la verdad. Preguntas como: ¿cuál fue la altura exacta del monte Everest, en centímetros, en el año 1666? O, ¿cuál es la velocidad de vuelo de una golondrina sin carga? Sin embargo, existen un par de maneras para desactivar esta estrategia particular, reglas adicionales y cursos de acción que hacen que el juego sea más interesante y previenen que seas obstruido por completo. La primera opción es darle un acertijo en vez de una pregunta. Si de alguna forma logras que responda al acertijo incorrectamente o lo dejas sin palabras y se rinde, estará obligado a darte una respuesta verdadera en tu próxima pregunta. Si responde al acertijo correctamente, de nuevo, no te preocupes, no te saltará encima como un gato esfinge ni te arrastrará al infierno. Lo que pasará es que recibirá un pase, permitiéndole mentir en respuesta a una de tus preguntas en la que hubiera estado obligado a responder de manera honesta. Y si cobra un pase, sería mejor que te dieras por vencido y renunciaras al juego ahí mismo. Es casi imposible determinar cuándo está diciendo la verdad incluso bajo las mejores circunstancias. La segunda opción es que aceptes un reto. Si aceptas y juras llevarlo a cabo, entonces de nuevo tendrá que contestar a tu siguiente pregunta de manera honesta. Si decides rechazar el reto que te dé, recibirá otro pase. Ahora bien, antes de que te acobardes y rechaces la idea por completo, tienes que saber que no te pedirá que hagas nada excesivamente dramático o indescriptiblemente malévolo, como explotar un hospital o asesinar a alguien. Como regla general, la mayoría de los retos no involucrarán la pérdida directa de una vida ni ningún crimen mayor. Sin embargo, ciertamente no serán sencillos. Infringir dolor severo en ti mismo, hacer algo que te aterre, terminar una relación atesorada, humillarte a ti mismo públicamente o a alguien a quien amas. Cosas como estas y más, cosas que quizá no podías ser capaz de imaginar, están sobre la mesa. Si estás dispuesto a ir tan lejos, a ponerte en ese tipo de posición, obtendrás tu respuesta. Sin embargo, si él se las ingenia para sugerir la única cosa que no puedes hacer o que no te atreverías a hacer, entonces de nuevo lo que más te convendría sería renunciar. Una última cosa, no creas que simplemente puedes decirle que harás algo y luego no hacerlo. Si aceptaste el reto, pero no lo llevaste a cabo, solo digamos que habrá consecuencias. Así que ahómbrate y mantén tu promesa, sin importar qué. Cuando hayas obtenido la información que querías o te hayas retractado, puedes finalizar el ritual simplemente con agradecerle al diablo por haber aceptado tu petición, haciendo una reverencia hasta la cintura y despidiéndote. Te dará la impresión de que la superficie del espejo habrá parpadeado por unos segundos, y luego estarás viendo a tu propio reflejo de nuevo. Solo podrás darle la espalda al espejo cuando estés absolutamente seguro de que ves tus propios ojos. Enciende las luces y comienza a desmantelar tus protecciones. Ahora, y esto es importante, incluso si no has obtenido la información que querías, debes finalizar el ritual de esta manera antes de que hayan transcurrido 66 minutos. Bueno, supongo que técnicamente tienes 66 minutos con 6 segundos, sutil, ¿no? Pero no puedo enfatizar lo suficiente cuán importante es que te adhieras a este límite de tiempo. Guardaré las razones detrás de ello para el final, pero no te saltes. Aún tengo algunos consejos importantes sobre cómo jugar. Ten cuidado con el tipo de información personal que das. Trata de no hablar de ti mismo, en particular de tus emociones y problemas, más allá de lo que sea absolutamente necesario. Este sujeto conoce la psicología humana como la palma de su mano, e intentará meterse en tu cabeza. Es como hablar con Hannibal Lecter. Dile lo mínimo suficiente, e incluso si no crees ni una sola palabra de lo que te dice, encontrará la manera para joderte la mente como ningún otro. Si algo de lo que pregunte te hace sentir remotamente incómodo, no dudes en mentirle con descaro. Habrá muchas otras preguntas. Si eliges darle un acertijo, usa uno que tú mismo hayas inventado.
Si el acertijo ha sido escrito alguna vez en cualquier parte, desde las páginas de El Hobbit hasta un volumen perdido de magia ancestral, él ya sabrá la respuesta. Habiendo aclarado eso, tiene que ser un acertijo legítimo, con una respuesta que tenga sentido lógico desde algún punto de vista. No puedes simplemente preguntar algo como, ¿qué es verde? Tiene 10 piernas y salta. Y luego declarar que, por alguna razón inexplicable, la respuesta es malvaviscos. No nos detendremos a considerar los lineamientos que determinan si un acertijo tiene sentido o no, pero eres un ser humano razonable. Tus ancestros comieron del árbol de la sabiduría. Por el amor de Dios, usa tu sentido común. Si eliges aceptar un reto, existe la posibilidad de que el diablo te pida que hagas algo sencillo. Entregar una carta, por ejemplo, o escribir un número de 10 dígitos en la caseta de un baño público. Si te pide algo como esto, y tienes al menos una pizca de decencia común dentro de ti, piénsalo 2 veces. Lo más seguro es que te esté usando para movilizar un plan más siniestro, uno capaz de arruinar muchas vidas y dañar a muchas personas. ¿Quién sabe? Quizás seas el tipo de persona a la que en realidad no le importa sacrificar una cantidad indeterminada de completos desconocidos con tal de descubrir lo que quieres saber. Pero al menos ten en cuenta que eso es lo que estarías haciendo. Por último, pero no menos importante, mantente pendiente del tiempo y trata de mantener el juego enfocado y progresando rápidamente. Lo más seguro es que el diablo tratará de sacarte de tema con una tangente discutiendo algo que te fascine, analizando una respuesta que le hayas dado o encontrando alguna otra excusa para explayarse sin dejar que el juego avance. Si te acercas a la hora tope de 66 minutos, comenzará a esforzarse más y más para distraerte, cautivarte y hacer cualquier otra cosa que te entretenga en el juego hasta que sea demasiado tarde. Te alimentará con falsas esperanzas, haciéndote pensar, solo unos minutos más. Ya casi lo logro. No caigas en eso. No te excedas del tiempo límite, sin importar qué. Ahora bien, podrías estar pensando que este juego en realidad no suena tan peligroso hasta el momento. Las amenazas de daño psicológico rara vez parecen acarrear el mismo peso que las amenazas de daño físico, a pesar de que el costo de ambas es, con frecuencia, el mismo. Odio desilusionarte, pero este juego está lejos de ser seguro. Hay muchas otras maneras en las que podrías joderte a ti mismo seriamente tanto física como mentalmente, ni hablar de espiritualmente. Y es con esto que concluiré, con la vana esperanza de que causen algún tipo de impresión. Primero, mientras estás hablando con el diablo, no lo pierdas de vista. Mantén tu mirada en el espejo sin importar lo que pase. Sin lugar a duda, él intentará varios trucos para desviar tu atención. Oirás ruidos detrás de ti, sentirás miradas en tu nuca, verás fantasmas sombríos retorciéndose en las profundidades del espejo. Una respiración fría te soplará desde atrás, oliendo como la cripta. Un silencio abismal se habituará solo para ser interrumpido por un golpe ruidoso directamente detrás de tu cabeza, sacándote el peor sobresalto que hayas tenido. Anda, que el diablo hasta podría abandonar ciertos grados de su porte solemne y dar un brinco súbito de terror pretendido, gritando sonoramente y señalando detrás de ti con una expresión de pánico muy convincente. Sea lo que sea con lo que te ponga a prueba, no debes apartar tu mirada de él. Si lo haces, si lo pierdes de vista por completo incluso por un segundo, cuando te voltees al espejo descubrirás que se ha ido. Bueno, no ido. Habrá salido del espejo. Hacia la habitación. Contigo. Exactamente cuánto de tu cuerpo hallará la policía la mañana siguiente, y en qué condición, dependerá enteramente del estado de ánimo en el que se encuentre. Pasando a un tema diferente, puede ser que alcances un punto en el juego probablemente después de una serie larga de preguntas imposibles e irritantes, en donde el diablo te haga una pregunta simple y engañosa: ¿cuál es tu nombre completo? No debes dárselo. Los nombres pueden ser cosas de gran poder. Aunque el diablo ya conoce tu nombre, decírselo es análogo a invitar a un vampiro a tu casa. Tu nombre es sinónimo de tu ser interior, por consiguiente, dárselo es un simbolismo poderoso de entregarle tu ser. Si eres lo suficientemente tonto como para cometer este error, todas tus protecciones habrán sido en vano, y él aprovechará tu ofrenda inconsciente con una alegría maliciosa, robándose tu alma y arrastrándote de vuelta al infierno con él. Al menos de esta manera la policía encontrará un cuerpo completo e identificable. De hecho, tu cascarón vacante estará completamente inmaculado, al parecer habiendo caído muerto por un terror absoluto.
Por último, pero no menos importante, está el asunto de lo que sucederá si te extiendes del tiempo límite. Cabe afirmar que esto es lo peor que puedes hacer. No lo notarás al principio. El diablo no te dará ninguna indicación de que, en efecto, has excedido el tiempo límite, y concluirás el ritual como si nada hubiera salido mal. Encenderás las luces, recogerás tus pertenencias y saldrás de la habitación. Pero cuando abras la puerta, lo que verás será la nada. Así es, la nada. Solo un vacío blanco y plano extendiéndose infinitamente en todas las direcciones. Ahora únicamente existirá la habitación que ha sido reflejada en el espejo. A propósito, si te das la vuelta para ver el espejo de nuevo, es posible que le eches un último vistazo a tu reflejo. Quizá hasta se girará y te dedicará una sonrisa de superioridad y una despedida de mano descarada, antes de salir por la habitación, hacia el pasillo perfectamente normal de la iglesia. Como ya te pudiste haber dado cuenta, tú, como tal, ya no te encontrarás en la iglesia, tu alma estará atrapada en el espejo, y el diablo se habrá tomado la libertad de poseer tu cuerpo ahora que nadie lo está usando. Golpea el vidrio y grita todo lo que quieras. Nunca escaparás por tu propia cuenta, ni ningún exorcista podrá ayudarte. Pero no te preocupes, no es como si estuvieras en el infierno, ¿o sí? Al menos no necesariamente. Porque lo que tienes que entender es que un alma humana que ha sido arrancada por completo de su carne es una entidad sumamente volátil y vulnerable, en particular cuando está atrapada en la tierra de los vivos. Ahora estarás constituido totalmente de propiedades mentales, y, como tal, las barreras entre lo que es real e imaginario para ti se habrán disuelto. Conforme llenes esa habitación reflejada con tu enojo, aflicción y miedo, estas emociones, habiendo sido dotadas de forma por tu mente, comenzarán a fundirse. Si no eres alguien particularmente imaginativo, quizá las criaturas no serán tan terribles, quizá no serán capaces de infringir demasiado terror y dolor. Con el tiempo, quizá hasta seas capaz de aprender a deshacerte de ellas. Pero si tu mente ya está siendo acechada por monstruos, una mente vibrantemente creativa e imaginativa, y más retorcida de lo habitual, entonces no hay manera de saber qué horrores podrían reptar de ese torbellino, saboreando la dulce libertad de los confines de tu subconsciente, sedientos de tu pánico y sufrimiento. Si eres un lector regular de páginas como esta, no hace falta decir que probablemente estarías bastante jodido. Solo existe una manera para salir del espejo y del mundo que habrás creado dentro del mismo. Dicen que si invocas al diablo una vez más y le pides que te libere del espejo, estará dispuesto a sacarte. Por la cuota usual, claro. ¿Quién sabe, si tu imaginación es tan retorcida y poderosa como para crear un infierno personal que te deje rogando la condena eterna verdadera, quizá esos talentos puedan ser bien aprovechados. Después de todo, existen más de 7.000 millones de personas en el mundo, incluso el diablo mismo no puede estar invadiendo todas sus mentes a un mismo tiempo. La ayuda talentosa siempre es apreciada. Por supuesto, la consecuencia de que ahora estés atrapado en el espejo será que el diablo puede hacer lo que quiera en tu cuerpo hasta el amanecer. Para más o menos esa hora, tu cuerpo caerá muerto piadosamente por el estrés de la posesión. Pero no estés tan aliviado, él es perfectamente capaz de avivar suficientes problemas dentro de ese corto lapso. Por ejemplo, puede que decida hacer algo grande y dramático, como comprar un cuchillo de carnicero y protagonizar una oleada de asesinatos, comenzando con los nombres de tu agenda de direcciones. O quizás se centrará en una sola persona, alguien que confíe en ti plenamente, y usará tu identidad para hacer que él o ella esté a solas y vulnerable. ¿Empiezas a ver por qué lo describí como el peor resultado de todos? También existe la posibilidad de que no ponga un dedo sobre tus seres queridos, y en vez de ello decidirá hacer algo un poco más sutil. Quizá decidirá que, en esta época de superstición menguante, no hay suficientes personas que se estén interesando en sus juegos, y el conocimiento de ellos está en peligro de perderse. Quizá decidirá que necesita esparcir la palabra un poco más, hacer algo de gestión de redes. Quizá le echará un vistazo rápido al historial de tu navegador, ver en dónde están pasando el rato las mentes curiosas e impresionables. Quizá hasta escribirá un tutorial rápido, en lenguaje moderno en vez de un texto demonológico inescrutable y obsoleto, para publicarlo en internet y ver cuántos pican. Jaja, quizá no debía haber mencionado eso. Pero si llegaste tan lejos sin espantarte, un pequeño giro al final no te desalentará,
¿O sí, querido lector? Estoy seguro de que hay suficientes aventureros intrépidos entre ustedes con preguntas candentes para las que les gustaría tener una respuesta. Ustedes viven y respiran este tipo de cosas, ¿no es así? Ahora que conocen las trampas y los convenios, aportarían todo un nuevo nivel de competencia. Podrían. Discúlpenme por un momento, creo que escucho a alguien llamándome. ¿Qué? ¿Te mueres por salir tan rápido? Ha de ser una imaginación infernal esa que tienes. Perfecto. Una carta del asesino de mi hija. ¿Crees en las coincidencias? Parece una pregunta extraña, ¿no? Yo tampoco lo he considerado mucho hasta ahora. Hay varias cosas que debo explicar. Ayer se cumplió 1 año desde que mi hija desapareció. Nunca hubo ninguna nota para el rescate, no se descubrieron los restos y ni siquiera hubo una pizca de evidencia para respaldar las teorías estándares de secuestro u otro acto criminal. Aparte de su ausencia misma, toda la situación se veía impresionantemente limpia. A solo 14 años de edad, había desaparecido sin dejar rastro. Su nombre era Emily. Ahora puedo utilizar ese funesto era con seguridad. Es una bendición agria, una que acarrea un costo enorme para todos nosotros. Cuando Emily desapareció, nos dejó a todos en un estado de ansiedad perpetua. El limbo monstruoso de la incertidumbre. Cada llamada telefónica era una aguja presionada contra nuestra piel, y cada reportaje que se transmitía sobre esa pobre chica que permanecía desaparecida y se presumía muerta, se sentía como sofocar nuestras gargantas con agua hirviendo. El no saber, esa es la tortura real. Hasta ayer, en verdad lo creía. Hasta ayer, cuando recibí un correo de un remitente que no conocía. Un correo que declaraba contener la verdad de lo que le pasó a Emily aquel terrible día. Lo siguiente es el contenido del correo. De lo100.123@gmail.com. Asunto: una disculpa por lo que he hecho. Hola, señora Stanfield. No le diré mi nombre. Eso no es importante aún. Lo que importa es lo que he hecho, y lo mucho que me arrepiento por haberlo hecho. Seré breve y honesto. Emily está muerta, yo la maté. Me encantaría decirle que fue rápido y piadoso, pero no fue ninguno. Murió lenta y terriblemente. Imagino que mi gozo inicial del suceso no servirá como ningún tipo de consuelo. Amé a Emily por mucho tiempo de una manera a la que podríamos referirnos como inapropiada. La parte más difícil era saber que ella nunca podría corresponderme, al menos no de la misma forma en la que yo lo hacía, aunque no por falta de intentarlo. Había hecho insinuaciones antes. Muy sencillas, en verdad. Pero ella nunca fue muy receptiva ante mi afecto. Sentía asco hacia mí, y eso me hacía sentir pequeño y enojado. Aunque puedo estar agradecido por el hecho de que nunca le contó nada a usted. Supongo que habría sido poderosamente embarazoso para ella si ustedes lo sabían. ¿Sabe lo difícil que es lidiar con una fantasía, señora Stanfield? He tenido sueños tan desagradables sobre Emily, y sé que son desagradables, pero no puedo evitar encontrarlos excitantes. Me he preguntado muchas veces a lo largo del último año si fue la fealdad del asunto lo que lo hacía tan apasionante. Cuando lo único que tienes es una fantasía que consideras como inalcanzable, pasas mucho tiempo afinándola, como un escultor tallando una estatua, esperando hallar la perfección escondida en el granito. No importa cuántas veces aflojes las válvulas secretamente con tus manos, eso solo apagará la fantasía, pero no la destruirá. No la puede destruir. Solo obtiene otro componente. Quizás son otros 15 minutos de tortura, otro grito. Quizá es una herramienta diferente que se añade a la caja. Para cuando la fantasía ha llegado a su punto de ebullición, es muy compleja como para ser satisfactoria si solo se mantiene en la forma de un juego de pensamientos. Tienes que convertirla en carne. Cálida y gratificante carne. Y lo hice, señora Stanfield, en verdad lo hice. Debo ser honesto, no fue tanto sobre querer vivir la fantasía. Fue sobre querer saber si tenía en mí la voluntad de llevarla a cabo. No había dignidad en sacar placer de conjeturas violentas, pero sí lo había en poder decir que tuve el coraje para hacer la única cosa que le podría dar propósito a mi vida. Y hoy, hace un año, demostré que sí tenía el coraje.
Mis pequeñas indiscreciones estaban en el pasado. Fui paciente, como un cocodrilo, y jugué el juego largo. Hice que Emily confiara en mí de nuevo con el paso del tiempo. Dejé que se sintiera cómoda cerca de mí, que bajara su guardia. Iba caminando hacia la escuela cuando al fin tomé la oportunidad para hacer mi jugada. Había seleccionado de antemano una cabaña malgastada en el bosque. Preparé unos grilletes e incluso encendí unas cuantas velas para efectos románticos. Aunque admito que más para mí que para ella. Emily estaba ansiosa al comienzo, pero logré convencerla a que visitara la pequeña cabaña conmigo. Detrás de nosotros, la puerta ya había sido cerrada con seguro antes de que ella viera la pistola que yo sostenía. Pero cuando lo hizo, se portó bien y no gritó. Debo decir que estaba un poco decepcionado por eso. No soy un pornógrafo, así que no seré atroz con los detalles de lo que hice. Estoy consciente de que fue perverso, pero poco importa el viento cuando eres un huracán. Toda mi vida fue perversión, oculta y encerrada. Emily fue el canal de esa perversión. Una parte de mí piensa que solo llegué a amarla porque era conveniente, porque era accesible. Usé un martillo, un cuchillo, un par de pinzas y un taladro mecánico. Fue más desordenado de lo que esperaba. Tanta sangre, y tanto de lo demás. En total, pasaron horas hasta que al fin murió, lo cual admiro, pues nunca me dejó divertirme. Emily fue una chica fuerte. Debería estar orgullosa de ella, señora Stanfield. Para resguardar mi propio orgullo, me gustaría decir que no la violé antes de que muriera. No me pude forzar a cruzar esa barrera, sabiendo que sus ojos estarían en mí mientras sucedía. Ese pensamiento me disgustaba. Murió, hasta donde sé, virgen. Una vez que había terminado con ella por completo, y la euforia de todo ya había pasado, surgió en mí la realización de lo terrible que fue eso que hice. Mi placer se tornó en repugnancia, y toda la dulzura que estaba dentro de mí mientras la mataba se sintió amarga. Me di cuenta de que no estaba destinado a ser un asesino, que eso no encajaba conmigo. Que, más allá del placer temporal del acto, el pensamiento de tomar la vida de alguien me indignaba. Fui un soñador que cometió un terrible pero terrible error, uno que le costó la vida a una joven prometedora. Si había un plan mayor del que todos somos parte, podía sentir que lo que yo había hecho fue un desvío de la ley natural. Estaba decepcionado por mis acciones, y de mí mismo. Ese pequeño experimento me había reventado en la cara por completo. No tenía la habilidad para sobrellevarlo. Una vez que había superado la ola inicial de miedo y pánico, corté el cuerpo de Emily en pedazos pequeños que eran fáciles de cargar. Tomé todos los pedazos, envueltos en tela, y los quemé en el bosque utilizando combustible. Luego de eso, enterré el lote de huesos achicharrados y cenizas, deseando que pudiese simplemente olvidarme de todo. Matar a Emily y hacer las cosas que le hice a su cuerpo no fueron actos de coraje. He comprendido esto a lo largo del último año. Fueron actos de obsesión y cobardía, de una persona que no es lo suficientemente fuerte como para superar sus impulsos más oscuros. He estado invadido por la culpa, envuelto en recordatorios de la vida que he tomado y que nunca podré devolver. Es por eso que he decidido hacerlo más cortés e informarle que tomaré otra vida, la mía. Lo único que podré llegar a ser es un peligro para las personas que me rodean, una bomba de tiempo destinada a estallar y herir a otro inocente. Lo único altruista para una persona en mi posición es removerse a sí misma del problema. Lo siento por lo que le hice a Emily. No espero que me perdone, ni tampoco creo que lo merecería. Solo espero que esto le dé algún tipo de cierre y que le permita seguir adelante. Mis más sinceras disculpas. Tras leer el correo, lloré por horas. Esta reacción violenta no fue porque hubiese sido contactada por el asesino de mi hija, sino porque sentía que alguien le estaba jugando a mi familia una broma horrorosa luego de todo por lo que habíamos pasado. Y en el aniversario de la desaparición de Emily, para colmo, no se lo mostré a mi esposo o a mi hijo. Cargué con la cruz por mi propia cuenta y vestí un rostro valiente para ellos, sabiendo que el aniversario era duro para todos. No dejaría que el monstruo al otro lado de ese correo destruyera a mi familia. Pero esta mañana escuché un disparo sonoro desde la habitación de Joseph, mi hijo. Para cuando mi esposo y yo forzamos la puerta, era muy tarde.
De alguna forma, había conseguido un arma y se disparó en la frente. Así que, con esto en mente, te lo preguntaré de nuevo. ¿Crees en las coincidencias? Rufus Tufus. No te rías de su nombre, no creas que es una broma o un mal chiste, si lo convocas a la hora de las sombras él aparecerá, sus intenciones son buenas, pero estas pueden variar dependiendo de tus respuestas. La advertencia ha sido transmitida, no me culpes si te vuelves uno o una más de sus víctimas. ¿Quién es Rufus Tufus? ¿Cómo se convoca? ¿Y qué pasa si lo haces? Rufus comenzó siendo un hombre común, al menos en sentido figurado, pues él había nacido con una rara e inquietante enfermedad, era una enfermedad desconocida para su época y que hoy día se sabe su nombre y el tratamiento de la misma. Rufus padecía poliomielitis, también llamada comúnmente polio, la cual es un mal generado por un virus que puede producir parálisis o atrofia muscular, pero que puede ser tratado a través de una vacuna. Sin embargo, para el tiempo en que vivía Rufus no había tratamiento alguno. Su aspecto no era como la mayoría a causa de la polio, sus piernas se veían arqueadas, como si fuesen de un grillo o saltamontes, sus brazos delgados y ligeramente deformes, su piel padecía deshidratación producto de su malestar, al punto de notarse sus huesos como si una ligera tela los cubriera, y su rostro de un aspecto inquietante con los ojos un tanto salidos, su mandíbula alargada y su pronunciada frente le hacía parecer una criatura más que un humano. A causa de su extraño aspecto, Rufus constantemente era atormentado por los demás chicos de su edad, pues sus padres, lejos de buscar alternativas para su hijo, tomaron la decisión de abandonarlo en un internado a muy corta edad, por lo que su habla no se había desarrollado correctamente y su pronunciar, debido a la condición de su rostro, le hacía tartamudear casi todo el tiempo. Los niños del internado sentían repudio hacia Rufus y constantemente le ponían apodos, se burlaban de su nombre, lo insultaban y hasta cierto punto, lo agredían físicamente. Durante su etapa de adolescencia Rufus había crecido un poco más que la mayoría de sus compañeros, por lo que muchos pensaron en no meterse más con él, pues aunque era como un gigante manso para ellos, sabían que si presionaban mucho Rufus podría volverse agresivo. Con el tiempo los demás jóvenes comenzaron a tratar mejor a Rufus, mismo que pasó a ser como un protector para todos, pues era consciente de su gran tamaño y eso le ayudaba a cuidar de los más pequeños de los abusos de aquellos que solo veían presas fáciles en ellos. Solo un pequeño grupo de abusivos trataban de tomar el mando de todos los internos y siempre buscaban problemas con Rufus, el cual los enfrentaba y trataba de mantener alejado de los demás. Cada vez que había problemas de acoso y agresión hacia otros niños, los jóvenes recurrían a Rufus para que los defendiera. A pesar de su estado, el humilde protector soñaba con tener una vida normal y algún día quizás tener una verdadera familia. Rufus solo quería que los demás se expresaran con respeto y dejaran de molestarlo por su apariencia. Esto fue así durante un par de años, hasta una trágica noche que todo cambió para Rufus. Mientras todos dormían, el grupo de abusivos que odiaban a Rufus entraron al almacén de herramientas, tomaron unas de pinzas, cuerdas y gasolina, después entraron a la cocina y tomaron un cuchillo. Eran las 3 de la madrugada, la hora en que la oscuridad es más intensa. Ellos aprovecharon el momento para dirigirse a la habitación de Rufus. Rápidamente y sin que éste pudiera reaccionar, los jóvenes lo tomaron de piernas y brazos. En esa postura le era difícil al chico moverse, por lo que el grupo pudo amordazarlo y someterlo. Arrastrando al inmóvil Rufus llegaron a la parte trasera del edificio, una zona poco concurrida y en estado de abandono. En ese lugar los jóvenes tomaron a Rufus y lo arrojaron al suelo bruscamente. Sin demora alguna todos comenzaron a golpear al pobre muchacho, lo golpeaban con puños y patadas, mismas que Rufus apenas podía bloquear colocándose en posición fetal para cubrir su rostro.
Cuando todos pararon, el líder del grupo, de nombre Andrés, decidió ir más allá, tomó las pinzas robadas, se colocó en cuclillas frente a Rufus y puso las pinzas en su cara, seguido de esto apretó su ceja derecha y jaló con fuerza. El joven atado se retorcía de dolor, pero sus gritos no eran escuchados pues su boca estaba cubierta. El joven aló hasta arrancar la piel de Rufus. Los demás lo observaban con cierta inquietud, otros con miedo. Uno de ellos se acercó a él argumentando que eso no era parte del plan, solo iban a golpearlo para darle una lección, a lo que Andrés solo respondió diciendo que era más que solo eso, tenían que mostrar a todos quién mandaba y no se detendría por nadie. Los demás pensaron en abandonar el lugar y dejar a ambos chicos, pero Andrés los amenazó diciendo que los culparía a todos si no le ayudaban a deshacerse de Rufus, mismo que por más que intentaba no podía pronunciar bien las palabras a causa del dolor y su tartamudez. Los demás chicos no querían hacer nada, solo miraban al pobre deforme en el suelo. Andrés por su parte continuó con su tortura, quitando la mordaza de la boca de Rufus. Esperó que pudiera pronunciar algo, pero Rufus solo pudo decir Tú. Fufus. Te. intentando decir Tú fuiste. pero Andrés solo entendió Tufus y con una risa burlesca y cínica le contestó que de ahora en adelante su nombre sería Rufus Tufus, el tartamudo deforme. Mientras tomaba la gasolina, uno de los chicos intentó detenerlo, pero Andrés, completamente irracional, lo golpeó para demostrar que él era el más fuerte. Al final todos los demás se limitaron a observar con miedo y con impotencia. Andrés comenzó a rociar a Rufus con la gasolina para terminar su trabajo. Finalmente, cuando había cubierto a Rufus por completo, sacó una caja de fósforos de su bolsillo izquierdo que había hurtado de la cocina sin que los demás se dieran cuenta. Encendió unos cuantos en hilera y se los iba a arrojar a Rufus, pero antes de que Andrés lo hiciera, el pobre chico exclamó con una voz profunda, la cual nunca antes había mostrado pues siempre hablaba retraído: Los castigaré. El eco de esas palabras resonó en la cabeza de todos, incluso Andrés sintió un fuerte escalofrío en todo su cuerpo, y sin que nadie se lo esperara, Rufus se levantó y con una fuerza sobrehumana rompió la cuerda que lo sujetaba de los brazos, abriéndolos con fuerza. Los demás chicos se quedaron atónitos y sin reaccionar. Andrés solo observaba a escasos centímetros. Rufus se liberó de pies y manos, se levantó por completo y se colocó frente a Andrés y por primera vez, su rostro mostraba enojo, ira, rabia descomunal. Los chicos gritaban a Andrés que huyera, pero él estaba paralizado por el miedo. Rápidamente Rufus tomó a Andrés con sus alargados brazos y lo lanzó por los aires al suelo. Andrés se golpeó la cabeza y quedó inconsciente por un momento, mientras Rufus, con una velocidad igual de sorprendente que su fuerza, se abalanzó contra los demás jóvenes, los cuales apenas pudieron avanzar unos pasos antes de caer al suelo, víctimas de los golpes de Rufus. Andrés, quien yacía en el suelo, despertó de golpe y vio cómo sus compañeros eran golpeados por el gigante enfurecido. Miró a su alrededor y vio que los chicos habían dejado caer el cuchillo que llevaban en el suelo. Andrés se levantó tan rápido como pudo, tomó el cuchillo y corrió hacia Rufus. Con un movimiento rápido clavó el filoso metal en la espalda del joven, quien se retorció de dolor y cayó de rodillas al suelo. Con su mano derecha alcanzó el cuchillo y aló para sacarlo. Los demás chicos estaban en el suelo inconscientes, solo Andrés estaba de pie detrás de Rufus, mirando cómo sacaba el cuchillo de su espalda. Entonces recordó la gasolina y buscó los fósforos, pero estos se habían caído de su mano cuando Rufus lo arrojó al suelo. Sin tardar, Andrés buscó desesperado hasta que los encontró. Se dio vuelta de regreso a Rufus, quien lo miraba con furia con su ojo derecho cubierto de sangre a causa de la herida que le había hecho Andrés, y con el cuchillo en la mano derecha. Al final solo gruñidos se podían escuchar de Rufus. Andrés lo observaba a la distancia y sacó los fósforos que quedaban en la caja. Rufus corrió abalanzándose contra Andrés con el cuchillo en lo alto. Cuando estaba frente a él bajando el cuchillo para clavarlo en Andrés, este echó el cuerpo hacia atrás para tratar de evitar el ataque al mismo tiempo que arrojaba los fósforos encendidos sobre Rufus. El cuchillo alcanzó a cortar a Andrés en el hombro y los fósforos encendieron
vieron en un instante a Rufus en llamas, mismo que se comenzó a retorcer y se arrojó al suelo. Andrés despertó a sus compañeros para que huyeran del lugar. Antes de salir Andrés y todos escucharon un grito que hizo que todos sus sentidos se erizaran. Rufus Tufus. Fue lo último que Rufus pudo decir antes de caer muerto al suelo víctima del fuego. Durante el transcurso de la noche, mientras todos regresaban a su habitación, hicieron un pacto: nadie hablaría de lo que vivieron esa noche, sin importar qué pasara. Así pues, la noche avanzó y el día llegó. Andrés y sus compañeros estaban en el patio del internado, mirando cómo los encargados del lugar corrían de un lado a otro, buscando a Rufus, pues al final se había vuelto alguien muy querido por todos por su bondad e instinto de protección. Andrés y sus amigos no hablaron más del tema, aun cuando el cuerpo calcinado de Rufus fue encontrado. Los años pasaron y un adulto Andrés regresaba de beber en un bar de mala muerte en el que frecuentaba a sus amigos del internado. Mientras caminaba por la solitaria calle rumbo a su vivienda, escuchó un sonido que le hizo mirar a un lado. Desde un callejón al lado de la calle entre dos edificios un hombre le hablaba. Andrés pensó que se trataba de un vagabundo y solo se limitó a decir que lo dejara en paz. Su estado alcohólico le impedía distinguir el rostro del sujeto que le hablaba. Mismo que solo le preguntó la hora, Andrés miró en su reloj y con dificultad pudo distinguir las manecillas, y con su balbuceo le dijo al hombre que eran las 3 de la mañana y a modo de burla dijo que era hora de ir a dormir. Andrés siguió caminando, sin embargo, apenas dio unos cuantos pasos cuando una frase le hizo detenerse. Rufus Tufus. Un enorme escalofrío invadió su cuerpo, sus músculos se paralizaron y su mandíbula empezó a temblar. Se giró para mirar al sujeto y su sorpresa fue tal que sintió por un momento que estaba en una pesadilla. Parado frente a él un Rufus completamente distinto al que recordaba. Su cuerpo se había erguido y reacomodado, como una persona común, pero su piel era oscura, estaba totalmente quemada y algo agrietada. Sus ojos parecían huecos, completamente negros, con el iris color gris claro. Su cuerpo desprendía humo como si aún ardiera por dentro y su mirada con sed de sangre. Andrés solo pensó en huir y salió corriendo lo más rápido que pudo. El impacto había hecho que se le quitara su estado alcohólico. Andrés corrió con todas sus fuerzas asustado y pidiendo ayuda. Solo miraba sobre su hombro hacia atrás para mirar la silueta del Rufus que lo seguía a la distancia. Cuando llegó a una esquina Andrés giró con fuerza al punto de perder el equilibrio y caer. Cuando estaba levantándose, apoyando sus manos en el suelo, sintió que una mano lo tomó del hombro para intentar levantarlo y Andrés se giró rápido, pensando que su hora había llegado. Su sorpresa fue otra, pues se trataba de sus amigos. Iban de camino a casa cuando lo vieron a lo lejos corriendo y gritando hasta que cayó, por lo que preocupados acudieron en su ayuda. Andrés sintió un gran alivio, pero en un instante recordó a Rufus y asomándose por la misma esquina que había tomado buscó alguna señal de él. Los demás le preguntaron qué ocurría por su reacción de desconcierto. Andrés les explicó todo y al final notó que ellos no hacían ninguna mueca. Pensó que lo tomarían por loco, pero al final solo se miraban los unos a los otros. En ese momento todos confesaron haber experimentado lo mismo, y justamente a la misma hora en días anteriores, pero por miedo de sacar el pasado optaron por callar, pues habían hecho un pacto aquella noche. Todo el grupo siguió caminando y pararon cerca de un muelle para tratar de calmar a su amigo. Andrés podía ver cómo sus manos no paraban de temblar. Uno de sus amigos sacó una pequeña botella de whisky de su chaqueta para beber y que se calmaran los nervios. Andrés miraba hacia el mar y escuchaba el reventar de las olas. De pronto preguntó a sus amigos cómo es que lo habían visto si la calle más cercana estaba en la esquina que él había tomado, y al salir del bar todos habían tomado caminos separados. Uno de ellos solo respondió: es que él nos encontró primero y nos trajo hacia ti para juntarnos a todos. Andrés regresó la mirada con inquietud y extrañado de lo que había dicho su amigo, cuando de repente todo se tornó en una pesadilla para él.
Rufus Tufus, el ser parado a un lado de Andrés, sostenía la cabeza de su amigo en la mano derecha, mientras las cabezas de sus demás amigos yacían dentro de un saco en el suelo. Rufus Tufus había castigado a quienes lo condenaron a ese estado y había regresado por el que había dado inicio a todo. Andrés gritó con fuerza, corrió por la calle a toda prisa, pero fue inútil. Rufus lo alcanzó y con fuerte tirón tomó la cabeza de Andrés, quien más aterrado aún podía ver cómo su cuerpo caía al suelo al tiempo que su cabeza permanecía en la mano de su verdugo. Lo último que Andrés percibió antes de perderse en la marea de la muerte fue el orificio del saco cerrándose y la oscuridad envolviendo su ser. ¿Cómo fue que Rufus volvió de la muerte? Mientras Andrés y sus amigos se retiraban, Rufus pudo levantar la mirada para contemplar a sus agresores huir. Su corazón se llenó de ira, una rabia insaciable. Quería levantarse, pero sus fuerzas eran nulas. Su cuerpo quemado ya no respondía, solo su mente se esforzaba por resistir. Sin embargo, su vista falló, sus ojos se quemaron y quedaron completamente oscuros. Su cuerpo estaba completamente carbonizado, pero al final, antes de cerrar los ojos, una voz le hizo reaccionar. Hola, me llamo Cass. Un demonio se había manifestado ante Rufus en sus últimos momentos, el cual comentó tener curiosidad por su desgraciado estado y le propuso un trato. Mientras Cass explicaba a Rufus los términos del trato, Rufus meditaba en cómo podría servirle la ayuda de ese dominio. Al final pensó en aquellos que no pueden defenderse a sí mismos y que en algún momento necesitarían un protector. Pensó también en que con el poder que le diera el demonio podría ser de mayor utilidad. Finalmente Rufus accedió a los términos de Cass y su cuerpo destrozado fue tomado por el demonio, fundido en una fosa de lava y sangre para ser reconstruido, pues Cass gusta de hacer sus obras como un artesano, y así fue como adquirió su nueva apariencia y poder que usa para conceder protección y algunas veces más beneficios a quienes lo convocan. Si te preguntas quién es Cass, esa es otra historia. Ritual. Para convocar al ente Rufus Tufus necesitas los siguientes materiales: sal fina o de grano, una vela larga de aproximadamente 30 centímetros, es importante que no contenga protección alguna, es decir, no debe ser una veladora de vidrio o estar cubierta por plástico o algún otro material, debe ser una vela simple, pero para una mayor experiencia puede utilizar colores como rojo, verde, negro y por supuesto blanco. Fósforos, cerillas o encendedor para prender la vela. Un recipiente donde servir agua, lo suficiente para que una persona tome un gran trago. Agua, puede ser de la llave, pero preferentemente que sea agua para consumo. Una vez que consigas todos los materiales, realizar el siguiente ritual. Dibuja un círculo lo suficientemente grande para que quepan 2 personas. Si el ritual lo hacen 2 o más, es necesario que cada uno tenga una vela y que el círculo sea suficientemente grande para los participantes y unos más, es decir, si son 2, el círculo debe poder cubrir 3 y todos deben colocarse mirando hacia el espacio vacío en el círculo. Vierte el agua dentro del recipiente y colócalo frente a ti o a quien esté en el centro de los participantes, de modo que parezca que en el espacio vacío hay alguien y el recipiente es para ese alguien. Enciende la vela con los fósforos o lo que tengas a la mano. Es muy importante que se encienda dentro del círculo. Si lo haces fuera no tendrá efecto. También es importante no salir del círculo una vez encendida la vela, pues es el punto de conexión del ritual, y salirse del círculo con la vela encendida puede ocasionar una distorsión y permitir la entrada de otros seres a nuestro plano astral. Una vez teniendo todo listo, coloca la vela en suelo, frente a ti. Cada integrante deberá colocar su propia vela frente a sí mismo. Deben mantener la vela siempre de pie. Si ésta se cae, su petición no será escuchada. Repite la siguiente oración. Rufus Tufus, ven a mí. Rufus Tufus, escucha mi petición. Rufus Tufus, te lo pido con respeto. Rufus Tufus, te ofrezco un trato. Si todo se hizo correctamente, las velas deberán parpadear, el cuarto fuera del círculo entrará en penumbras y una sombra negra se manifestará en el espacio vacío dentro del círculo, tomará el recipiente con agua y preguntará tu petición. Es muy importante que no demuestres repudio, miedo ni te rías durante el ritual, pues él lo tomará como una ofensa y se irá sin más. ¿Qué puedes pedir al Rufus Tufus?
protección para ti y los tuyos, ayuda con la salud propia y de otros, asesorar sobre las acciones futuras para tener una mayor posibilidad de éxito, castigar, herir o eliminar a quien se le indique, pero debe ser por un motivo con validez y no solo por interés propio, pues Rufus puede volverse en contra de quien abuse de ese poder. Encontrar un tesoro oculto, sin importar dónde, él te guiará hasta llegarlo y encontrarlo. Los términos de su ayuda son: debes ser honesto sobre aquello que quieres, debes ser claro con lo que pides, pues puedes provocar un caos y alteras el estado de las cosas. Debes ser respetuoso en todo momento y nunca levantar la voz, exaltarte o exigir su ayuda solo por convocarlo. Una vez que el trato se haya llevado a cabo, Rufus Tufus tomará el recipiente y se tomará el agua, pues se dice que dentro de él hay una llama que no se extingue, pero el agua usada en el ritual le ayuda a que esta llama baje su intensidad. Al terminarse el agua, Rufus Tufus se desvanecerá como humo apagándola, o las velas y abriendo el círculo de sal, con una ventisca de adentro hacia afuera. No pienses en el mañana. Han pasado cerca de 20 años desde que tuve una conversación que cambiaría mi vida. 20 años desde que aquel niño entró en mi oficina y me contó, quizá, la más fantástica historia que oiré. Una historia que ha estado fijada en mi mente por todos estos años. Claro, no creí nada de ello, pero ahora, luego de tanto, luego de la vida que he vivido desde esa conversación, no puedo sino revivir ese día con remordimiento y, finalmente, miedo. En ese entonces era director de una escuela primaria en Northamptonshire, a solo unos 6 años de retirarme. Un niño llamado Christian fue enviado a mi oficina por encerrar otros 2 estudiantes en el armario de la sala de computación, donde también guardábamos el equipo para las clases de ciencias que se impartían en la escuela. Lo conocía, sabía que era buen alumno, por un tiempo tuvo un puesto en el consejo estudiantil. Siempre me había parecido muy listo y un tanto retraído. Aunque no ese día. Estaba haciendo un gran escándalo, según recuerdo, por querer venir a hablar conmigo. No está bien, esto no está bien. Repetía una y otra vez mientras Julia, su profesora, prácticamente lo traía a cuestas. Ella me explicó la situación y luego salió para retomar su clase. Recuerdo que me quedé en silencio observándolo, desde mi escritorio, con la mirada severa que reservaba para situaciones como esa. Una y otra vez, decía, esto no está bien, no se supone que ocurriría de esta forma. Se veía extraño, muy alterado, aunque no en la medida que se esperaría de un niño de 10 años que es enviado a la oficina del rector. Sus ojos se precipitaban de un lado a otro, como muchas veces habían hecho los míos cuando era abordado por un mar de ideas. Al final, le hablé. Christian, esto es muy decepcionante. Me hizo poco caso y siguió repitiendo las mismas palabras, poniendo su mirada en esto y aquello, luciendo totalmente confundido. Christian. Christian. Mírame cuando te hablo. Christian. Al pronunciar su nombre esa última vez, recuerdo que levanté mi voz casi tanto como al nivel de un grito, algo que rara vez hacía. Sus ojos se concentraron en los míos y guardó silencio. Esperaba verlos cubrirse en lágrimas. Hacer llorar a un niño es una cosa terrible, por lo que empecé de nuevo con un tono más sereno. Es decepcionante tener que verte aquí. Mire, algo salió mal en algún lado. No se suponía que pasara esto. Estaba impresionado por su interrupción, pero lo que me desconcertó, lo que me dejó sin palabras por esos momentos en los que él hablaba, fue la forma en que lo hacía. Su voz era la de un niño pequeño, claro, pero como si estuviera bajo el control de alguien mucho mayor. Sus enunciaciones eran claras y precisas, y su tono era de alguna manera serio y maduro. Solo necesito pensar por un segundo. Puedo resolver esto. Solo necesito pensar. Su mirada volvió a desviarse. Ya había encontrado mi voz para entonces. Cuento con que se me escuche cuando estoy hablando, Christian. No me interrumpas cuando lo haga. Sus ojos se enfocaron en mí de nuevo y habló antes de que pudiera continuar. Claro, está bien. Mire, solo deme 5 minutos para hablar, ¿sí? 5 minutos, es todo lo que pido. No estoy seguro de qué me hizo hacerlo, quizá la peculiaridad de toda la situación hasta ese punto. Me recliné en mi silla, tomé una pipa del cajón superior de mi escritorio y comencé a rellenar su extremo con tabaco, pues aún era permitido fumar en lugares cerrados en Gran Bretaña. 5 minutos. Encendí la pipa y coloqué la punta en mi boca, haciéndole un ademán para que tomara asiento en la silla frente al escritorio. Lo hizo, y lo dejé hablar.
Está bien, ¿cómo empiezo? He estado aquí antes. Bueno, no en esta situación, pero sí en esta escuela, en esta misma época. He pasado por esto antes. ¿Ha visto la película Groundhog Day? Negué con la cabeza. Bien, bueno. ¿Alguna vez ha pensado en regresar el tiempo, ir a un punto previo, pero como es ahora? ¿Volver para hacer algo de su vida con el conocimiento que tiene en la actualidad? Bueno, eso es lo que me pasó a mí, solo. Solo que no puedo controlarlo, no puedo detenerlo. Se acomodó mejor en su asiento y su rostro se atenuó en lo que miraba por la ventana a un costado de la oficina. Tuve una vida normal hasta mi 30º cumpleaños, y entonces desperté como un niño de 4 años, de vuelta en una casa donde no había vivido por 24 años. Suena genial, ser joven de nuevo, teniendo la oportunidad de volver y hacer las cosas mejor. Pero es una pesadilla. La primera vez, me lucí. Había sido un profesor de filosofía antes de volver, así que podía hacer matemáticas avanzadas, citar a Shakespeare, tocar el piano. Era divertido. Se me consideraba un niño prodigio. Pero toda la atención que me había ganado le fue arrebatada a mi hermano menor. No era el mismo hermano que había conocido antes. Y lo que era peor. Por primera vez, vi que sus ojos se pusieron vidriosos, y su tono de voz impávido se rajó. Con tanto tiempo y esfuerzo puesto en mí, mis padres nunca tuvieron más hijos aparte de nosotros dos. Había tenido otro hermano y una hermana antes, y de pronto ellos no existían, y era por mi culpa. Intenté contarle a los demás lo que estaba sucediendo, pero es algo difícil de probar. Predije resultados de los deportes que aún no habían tenido lugar, hice advertencias sobre desastres naturales. Cuando se volvió claro que mis predicciones eran ciertas, fui llevado a ser analizado. Drogado. No tiene idea de cuán largos pueden ser 20 años en reclusión. Guardó silencio por un tiempo, observando la ventana perdidamente. Luego, sus ojos volvieron a mí. Pero ocurrió de nuevo. Desperté una mañana en la casa de mis padres, 26 años menor. Esa segunda vez mis padres tuvieron 2 hijos más, pero no eran el hermano y hermana que debían ser. Eran diferentes, los otros se habían ido. Ahora, si intento traer a los primeros de vuelta, estoy retirando a 2 niños de la existencia. No puede imaginarse la culpa. Luego se paró y se acercó para verme por encima del escritorio. Su cabeza apenas se asomaba sobre este. Ahora necesito su ayuda. Esta es mi 12ª vida. Creo que si puedo hacerlo todo bien, si logro mantener todo como se supone que debería ser, quizá podrá seguir así. Quizá no tendré que seguir haciendo esto. No debí haber sido enviado aquí, no se supone que usted hable con mi madre sobre esto. Mire. Tomó un bolígrafo y un trozo de papel y comenzó a garabatear algo en él. Me lo entregó luego de un momento. He olvidado lo que escribió exactamente, alguna prueba matemática muy compleja, o eso parecía ser. Ningún niño de 10 años sabe hacer tal cosa. Tomó otra hoja más y, muy agitado, comenzó a escribir. Nombres, fechas, eventos. Me la pasó. Sé que no parece tener sentido ahora, pero solo mire. Todas estas son cosas por suceder, Gabra, tómela. Apueste en los resultados, gánese un poco de dinero. Pero, por favor, no interfiera ahora, o de nuevo. No se supone que se involucre en esto. Solo recuerdo una pequeña parte de la conversación después de eso. Era ridículo lo que me decía, ¿cómo podía creerle? Le dije que parara de hablar tantos disparates y lo mandé de vuelta a su clase. Cité a su madre a mi oficina cuando llegó para traerlo a casa y le conté sobre su mala conducta y extraño episodio. Pero sí me quedé con su lista, conservándola en el estudio de mi casa. Leí en un periódico unos años más tarde que Christian se suicidó, cerca de la fecha cuando me dijo que su segundo hermano debería nacer. Luego descubrí que su madre tuvo un aborto espontáneo. Me pregunto ahora si eso habrá sido obra mía. Quizá, de haber hecho las cosas como él me pidió que las hiciera, todo hubiera tomado un rumbo distinto. ¿Quién sabe qué efecto pudo haber tenido esa conversación con su madre? Ahora es la tarde del 21 de julio de 2021, el día antes de que Christian cumpla 30. Todo cuanto está en la lista que ese niño me escribió ha ocurrido. Victorias en las copas mundiales, huracanes, la caída de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Todo justo como él lo escribió. Pero ahora mis pensamientos se concentran en el mañana. ¿Qué me sucederá? ¿A mi hija o a mis nietos? Si todo vuelve para que él lo pueda vivir de nuevo, ¿hacia dónde vamos? ¿Seguiremos, ahora que él se ha ido? ¿O simplemente nunca despertaremos, y solo desapareceremos?
He tenido una larga vida y he hecho muchas cosas, pero nada me persigue tanto como aquella conversación, y nunca he sentido tanto terror como siento hoy. Si realmente comenzamos de nuevo, me gustaría escucharlo la próxima vez.